Bienvenidos. Nocturnos. Mi única virtud, el silencio. Mi preciado honor, el verso. De todos mis dolores, de una vida desperdiciada, el olvido me salva. Mi historia no cuenta nada, me cubre la fama de la ignorancia. Solo poseo de la ironía una lanza y una pobre cartera que a nadie acomoda, pero tengo la gracia de no ser todavía afortunada. Excelente. Pues muchísimas gracias por este inicio, Marlu. Agradezco muchísimo también el que nos estés dando un tiempo ahorita para compartirnos parte de tu ser, parte de tu esencia y de tu obra, por supuesto. Y bueno, vamos a la lectura de tu semblanza. Em, Marta Lujano Valenzuela, conocida como Marlube, nació en México, Distrito Federal, antes ahora Ciudad de México, y es licenciada en Letras Latinoamericanas y maestra en Humanidades y Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios en Filología Hispánica como estudiante visitante en la Universidad Autónoma de Madrid. Poeta, residente en Toluca, México, donde realiza continuamente investigación sobre poesía local e internacional. Alumna del taller de poesía experimental del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Participante en diversos encuentros y festivales de poesía, crítica literaria, columnista, reseñadora y presentadora de obra literaria emergente. Ha colaborado en las revistas La Colmena, La Raíz Invertida, La Piraña, Revista Kamchatka, El Golem, Gato Madre, Aleteo Poético, Biblioteca de las Grandes Naciones, Revista Azahar, España y actualmente es titular de la columna semanal Mirilla en el medio digital poderedomex.com. Colaboradora del grupo Escritores Mexiquenses GRUEM, la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de México en su sede Toluca, la Comuna Girondo, Cuervo Rojo, Coordenadas de Voces Femeninas y los proyectos Ni una lengua más extinta, ni un universo perdido, Cultura Dual, Leer para Transformar y Fridas de Barcelona y El Mundo. Co-coordinadora de los encuentros Doni Tsunza, Flor de Nieve, Encuentro de Mujeres Poetas y Narradoras de la Comuna Girondo, Encuentro Nacional e Internacional de Escritores y Artistas del Mundo, Juntos por la Paz Toluca del Grupo Escritores Mexiquenses, Señores de la Palabra Florida de los Rumbos Cercanos y Lejanos, Calixtlahuaca, Estado de México y Poetinoxio Toluca. Autora de las trilogías poemarios Poesía Inútil, Fondo Toqué, Los 5 Humores, títulos en su versión del libro objeto, del poemario sobre violencia simbólica intitulado Hogar Dulce Hogar, por la editorial La Comuna Girondo, y asesora en la publicación de Los múltiples rostros de la experiencia, estudios autoetnográficos con perspectiva de género, por Río Subterráneo Editores. Publicó Divertimentos y Manías, editorial Hipertexts, Experimentos y Osadías en editorial Casa del Poeta Dolores Castro y Desamores y Porfías, editorial Letras de Barro. Ha publicado también en más de 30 antologías nacionales e internacionales, colaboraciones con las editoriales Letras de Pasto Verde, La Comuna Girondo, Mundo Escritura España, Grupo Escritores Mexiquenses, Voces Nuestras, la Academia Nacional e Internacional de Poesía, Academia Mexiquense de Literatura Moderna y Bercana Ediciones. Doctora honoris causa en literatura por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna. Y bueno, pues agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta cordial invitación, Marlu. Y bueno, a ti tuve el gusto de encontrarnos por primera vez así en persona en el Salón Tropicana por el evento que preparó Febe Juárez. Y bueno, allí escuché también tu hermosa poesía y ahorita que nos la compartiste, aunque sea un fragmentito ahorita por el momento, me gustaría que ahondáramos más en ello. ¿Qué significa para ti la literatura y la poesía? Las divido porque en muchos casos la literatura como que la entendemos más hacia lo narrativo, ¿no? El ensayo, la crónica, el ensayo literario también, los cuentos, las novelas,
Y la poesía como que es para mí algo mucho, mucho, muy especial y por eso lo separo. Entonces, en este caso, ¿qué significa para ti ambas? Y en especial, vamos hacia la literatura latinoamericana. Muy bien, pues antes que cualquier otra respuesta, yo quiero agradecerte la oportunidad tan grande de estar aquí en tu espacio. Letras a Contraluz, pues está surgiendo, está realmente poniendo la atención en voces, ¿no? Interesantes. Y pues bueno, fue ese encuentro ahí que tuvimos por primera vez, la verdad es que todo muy rodeado, ¿no? De un ambiente bohemio y poético que nos remite justamente a eso, a pensar en que la poesía tiene una función a lo mejor extraescritural, ¿no? Cuando hablamos de la literatura, la gran literatura, pues es todo esto que conocemos como obras históricas y de las civilizaciones conforme se han ido presentando, ¿no? Los grandes novelistas también, desde la literatura épica y más allá, la poesía, perdón, el género dramático y todos estos géneros que conocemos, cuento, novela, las leyendas, pero la poesía siempre está reservada como para las grandes develaciones de la vida, ¿no? Y marcada por cómo viven los poetas justamente sus vidas, sus entornos. Entonces, para mí sí hay una gran diferencia en literatura como un oficio, digamos, y la poesía como este arrebato que es marcado para ciertos autores, ¿no? Es como querer integrar estas fuerzas de la naturaleza que describimos, sí bien a través de las palabras, pero vivirlas en carne propia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura y a la forma en la que se escribe poesía, pues afortunadamente tuve el buen juicio, ¿no? De primero prepararme a través de una licenciatura en letras latinoamericanas aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y pues, posteriormente pues tuve también la fortuna de cursar estudios en filología hispánica en la Autónoma de Madrid y posteriormente ya extralimitamos, ¿no? La maestría en estudios literarios. Esto me permitió a mí sí saber, pues, la rigurosidad con la que se tiene que ejercer el oficio de escribir, ¿no? Pero siempre está esa alma, ese espíritu bohemio, ¿no? Que dice, vamos, tú puedes hacer un poema que a alguien le llegue a tocar, ¿no? Las fibras. Y pues es así, yo también coincido en esa gran diferencia. Entre los autores que a lo mejor han marcado de cierta manera tu voz poética y que también eh, hicieron como un parteaguas en tu vida literaria, ¿quiénes podrías nombrarnos? O libros en específico que en verdad hayan despertado tu curiosidad hacia cómo comprender de otras maneras nuestra realidad, nuestro contexto eh, y nuestro impacto en el mundo, de modo que la escritura sea vista como ese medio por el cual nosotros también no solo mostremos cómo es nuestro entorno, sino también todo lo que podemos mejorar como individuos y como sociedad. Bien, sí, esta pregunta me la han hecho en otras ocasiones y siempre contesto, la verdad, con un gran desparpajo, que mi encuentro con la gran literatura fue con el libro El perseguidor y otros relatos de Julio Cortázar. Pero más allá de ser pues el escritor que más me impresionó, es que pues fue un cándido romance adolescente, ¿no? Yo siento que a través de la forma de escribir podemos detectar pues el carácter de las personas o intuir, ¿no? Ciertas personalidades. Entonces, desde los 12 años que leí este libro por un azar prácticamente, porque era un libro muy complejo todavía para esa edad, que de verdad yo siempre lo afirmo así, no entendí absolutamente nada a la primera lectura, pero también entendí la gran necesidad de leer con diccionario a veces. Entonces, así conocí yo esta narrativa hispanoamericana
porque él, pues, por su raíz muy integrada, nació en Bélgica, pero después, pues, él elige, ¿no? El exilio ahí en París. Entonces, era como ya incorporar dentro de su propia escritura todos estos mundos, este cosmopolitismo, ¿no? Que él vivió. Entonces, eh, creo que me incentivó también a pensar que hay que viajar, que el escritor es un viajero también, un trotamundos, pero con una refinación, ¿no? De que incluso se le critica ahora de que era un erudito, y sí, efectivamente lo era, pero pues también tenía esta faceta diplomática, se movía en diversos mundos. Entonces, para mí era bien impresionante saber que una mente, ¿no? Una intelectualidad podía tener al mismo tiempo una sensibilidad tan grande como la de los cuentos de Julio Cortázar. Que de veras es que uno se derrite al leer cuentos como Carta a una señorita en París o Continuidad de los parques, ¿no? Estas que uno dice, bueno, es que nadie lo podría decir como él. Y pues ese fue mi primer encuentro. Y anteriormente, en la infancia, también siempre lo he relatado, aquí en casa, en la casa familiar, mi mamá era una muy seguidora del género de canción de protesta, ¿no? O nueva canción que se surgió aquí en Latinoamérica, pero dentro de sus exponentes tuvimos el hallazgo de que Alberto Cortés era un poeta, realmente era un musicalizador de poetas del siglo de oro, y así comenzó algunas versiones de Lope de Vega, de otros, ¿no? Incorporó también poetas ya de la generación del 24 y del 27 en algunos de sus canciones. Entonces, muy niña escuchaba yo esas canciones que tenían referencias literarias, y se va quedando como una canción ahí siempre grabada, ¿no? Que ya después teóricamente se puede entender como un ritornelo, o sea, siempre regresar a esas fuentes. Entonces, la poesía española de los años 24, para mí me marcó mucho a través especialmente de Antonio Machado, que yo lo considero como pues un guía espiritual también en sus canciones y en esos aforismos, ¿no? Que tiene en canciones y poemas. Sí, sin duda alguna nos has nombrado dos extraordinarios y grandes maestros de la literatura. Por aquí te envían saludos Ángel Domínguez Espinosa, de Ay, Guerrero, y por supuesto también nuestra querida Coral Chamuari, eh, que poeta, envía saludos afectuosos a ambas, y otra gran escritora y poeta también, igual que la que hoy muchos. tenemos aquí en Letras a Contraluz, Marlu B. Ahora, en este sentido de que estamos inmersos en una sociedad capitalista, pero que también no, o procura no dejar de lado las humanidades, ¿cómo entender hoy en día las humanidades y su importancia, sobre todo para las nuevas generaciones, que a veces como que están más volcadas hacia la ciencia, la tecnología, y a veces se olvidan un poco de esta otra faceta, ¿no? Que también, sin duda alguna, forma parte del ser humano, se quiera o no se quiera, porque todos somos en parte lenguaje y en parte también esta corporalidad, esta materialidad. Entonces, ¿cómo entender ahora las humanidades? Bien, bien. Bueno, vamos avanzando rápido y escaladamente. Bueno, este es el punto en el cual confieso algo siempre, que es que yo tengo dos carreras como formación primera. Tuve la carrera de químico farmacéutico biólogo, que es pues digamos mi carrera formativa inicial. A eso me dedico, ya con casi 28 años de experiencia en el sector salud. Obviamente es el estudio de las sustancias, ¿no? De cómo estas contribuyen a la salud terapéuticamente. Entonces es un mundo que podríamos considerar completamente diferente de lo que es el arte, ¿no? Pero nunca me abandonó en esta evolución. A mí siempre me gustó el tema de la biología, de saber cómo hay milagros, ¿no? Vitales que se desarrollan en el cuerpo sin que nos demos cuenta. Y eso es una incomprensión o un asombrarse siempre de una maravilla que es el cuerpo humano, como decía, la biología, la química.
Pero hay otro tipo de sorpresa, que es la sorpresa del conocimiento y de lo artístico, de la belleza, ¿no? Que es la que sentimos cuando escuchamos una orquesta o cuando vemos un cuadro que nos deja mudos, ¿no? Esas dos inquietudes creo que se saben convivir muy bien y deberían ser el eje de todas las vidas. Bueno, de todas. Yo pienso también que los alcances que se logran a través de disciplinas como el deporte, ¿no? Como eh, no quiero decir el ballet, ¿no? Que es como que nos exige un, este, un perfeccionamiento del cuerpo y esto, también contribuyen, ¿no? Pero digamos que en todos coexisten estos dos intereses, ¿no? La ciencia y el arte. Poder ser precisos y tener el conocimiento, pero también saber expresarlo de una manera bella. Y pues eso a mí me ha llevado a tener esta dualidad y afortunadamente pues quise sacar adelante esta vocación de artística y a través de los estudios que realicé pues puedo ejercer una crítica literaria que he orientado a través de la perspectiva de género y sobre todo a la poesía escrita por mujeres. Entonces ahí siento que he logrado conjuntar ya un producto cultural muy mío, ¿no? Y yo invitaría a todos los jóvenes a que busquen sus propias ideas, ¿no? Y decir hasta dónde voy a llevar este proyecto que tengo, o a lo mejor yo ya pensé algo que pienso que está un poquito descabellado, ¿no? Y necesitaría ayuda multidisciplinaria para desarrollarlo, pues que no tengan miedo de pedir esos apoyos a otras áreas que podamos considerar que no tienen nada que ver, pero en la actualidad realmente es un contrapunto esto. Cada vez vemos más arte enfocado o basado en lo digital, por ejemplo, ¿no? O vemos pintura que es orgánica, que desarrolla investigación sobre bacterias, sobre... la verdad es que ya la divulgación científica nos permite hacer estas convivencias entre disciplinas. Y es maravilloso porque todo se convierte en una gran experimentación. La vida misma es como ese experimento sensorial y cognitivo y fisiológico y de todo, Ajá. que podemos ir viendo cómo se relaciona una cosa con la otra. Nada está separado, todo nos va conformando como seres humanos y nos ayuda también a mirar de otra manera, como bien dices, esos milagros o esas cosas asombrosas que ocurren no solo en nuestro microcosmos, sino también en el macrocosmos. Me gustaría que ahora nos hablaras desde esta crítica literaria que tú misma has ejercido. ¿Qué consideras que está aportando entonces la crítica literaria actual? Bien, sí, es un oficio difícil. Lo digo así porque no somos muy bien colocados, ¿no? En el estatus de los productores de textos. Siempre cuando uno dice, esta es una crítica literaria, se piensa, ¿no? Que puede ser muy rigurosa o tal vez estar mal encaminada o hacer resaltar errores o virtudes de los escritores. Pero en realidad no, creo que la crítica literaria está llamada a ser una ventana de exhibición de las nuevas obras, de las obras que están surgiendo. Obviamente sí, pues tenemos los referentes de los clásicos o de ya consagrados autores donde se prueban ciertas teorías, pero creo que lo interesante está en lo emergente, en cómo van saliendo nuevos textos, ¿no? A lo mejor inspirados en antiguos o de nueva creación, pero que están, pues, diciéndonos exactamente la necesidad de los lectores y más que su necesidad, sus vivencias, ¿no? Porque finalmente el escritor quiere verse reflejado en esas experiencias que va a tener el lector cuando le diga, oye, ya leí tu novela, tu poema y la verdad me vi ahí, ¿no? Eso creo que sería la integración entre la famosísima teoría de la recepción y la crítica literaria, ¿no? Nosotros vamos a ir siendo ese puente, decir, mira, por acá hay un autor que está empezando a tocar estos temas. Por ejemplo, algo que está surgiendo últimamente, como en diversos nodos, es la poesía cuántica, ¿no? Que
están empezando a llamar, ¿no? Entonces, irnos dirigiendo hacia esas temáticas, esas generaciones de autores, esa nueva historia literaria que se está forjando. Ver cómo va trastocándose o cómo va transformándose también, como bien dices, esas preocupaciones, esas inquietudes ahora del ser humano con respecto a lo que antes solía estar más presente, ¿no? Dentro de la literatura y dentro de la poesía. Es importantísimo también escuchar estas voces y la otra vez con otro invitado se platicaba sobre si en verdad existía una literatura y una poesía hecha por mujeres o simplemente es poesía como tal. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Se debe de hacer esa división entre lo que es escrito por mujeres y lo que no? ¿O simplemente verlo desde eh, lo que está escrito sin importar quién lo haya escrito? Ajá. Bueno, me orientaría a contestar que poesía es una sola, ¿no? Y que, por tanto, esta categoría o etiqueta de poesía escrita por mujeres tiene una explicación sociohistórica, ¿no? Entonces, pensando en ese gran ideal, ¿no? De que todos podemos aspirar a ser poetas, fue que empecé una serie de investigaciones sobre la poesía que escribían autoras aquí en mi localidad y me encontré con cosas que a lo mejor parecen muy obvias, pero que responden bien a por qué se dice poesía escrita por mujeres. Mira, la primera es que en una generación como la mía, yo nací en el año 1973, eh, cuando alcanzas como los 20 años, más o menos, ya hay otra generación previa de escritoras que están manifestando sus problemas que han tenido desde la juventud, ¿no? Es decir, ya están ellas un poco más maduras, pero te das cuenta que siguen siendo los mismos problemas. La primera, que al momento, digamos, hace unos 10 años, no podían pagar sus gastos diarios no hay un sueldo por ser escritora. Segundo está, obviamente, si hay hijos, si son madres, la preocupación primaria son la educación de los hijos, ¿no? Y esta gran frontera entre lo público y lo privado, que en el momento en que una autora sale publicada, ya es otro universo que se le presenta y a veces no puede abandonar su espacio privado, que es su casa, su familia, para estar atendiendo esos espacios públicos. Entonces, eso nos coloca a todas pues en una doble jornada también. Muchas veces tenemos que dedicarnos a otras profesiones para poder tener un nivel de ingreso estable y posteriormente pensar en la producción literaria, cosa que no sucede para los varones. Entonces, esa es una primera salvedad, ¿no? Digamos que por eso es que se le dice poesía escrita por mujeres, porque y yo creo, lo consideraría aquí una característica, ¿no? Es una poesía que ya viene condicionada a estar salvando obstáculos, ¿no? Muchas teóricas feministas lo han manifestado así, como este techo de cristal, ¿no? Que nunca vamos a poder tener esa igualdad salarial o esos horarios de jornada iguales que el varón. Entonces, va coincidiendo, ¿no? Esas necesidades de las mujeres aquí en mi entorno próximo también me hablaban de que pasaban casi 10 o 15 años antes de ser publicadas. ¿Por qué? Porque la oferta editorial era buena, pero para los escritores varones, sobre todo en temas como política, crónica, no sé, algo muy, muy combativo, ¿no? Y los temas asociados a la producción de mujeres, pues eran, obviamente, ¿no? El amor, no sé, temas como más asignados a una feminidad mal comprendida hasta al menos hace unos 20 años con la aparición de los movimientos 8M masivos, que esto tenemos pues unos 15 años de estarlos ya viendo en acción, es que cambió esta categoría y ahora es que podemos decir, ¿sabes qué? La poesía es única para todos, ¿no? Queremos las mismas condiciones. Una disculpa, me sacó de repente StreamYard, pero ya regresé. Muy bien, muy bien. Por otro lado, en esta
en esta lucha que han estado realizando pues todas las mujeres desde su propia trinchera, porque no solo es desde lo artístico, también es desde lo científico, desde lo tecnológico, desde otras partes de lo cultural. Entonces, en este aspecto, ¿a quiénes nos podrías mencionar, tanto Ah, sí. autoras del siglo XX como de este propio siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, que tú consideras que están diciendo, tienen un discurso importante desde su poesía, desde su literatura? Bien, mira, dentro del feminismo existe un feminismo cultural. Hay muchos tipos de feminismo, ya lo sabemos, ¿no? Está inclusive el ecológico, este feminismo, pues uno que se asumió de la diferencia, otro de la igualdad, así hay diferentes corrientes de pensamiento. Y ya llevan pues sus 50, 70 años, ¿no? Circulando estas ideas. Creo que tuve mucha suerte en empezar por la base de la ideología feminista. Entonces, los primeros textos que conocí por la escuela fueron el segundo sexo de Simone de Beauvoir, luego estuve leyendo Lucy de Garay, pues muchas teóricas, ¿no? Sobre todo francesas. Y ahí nos damos cuenta de que la idea surge como en la filosofía griega, ¿no? La idea surge pura, pero entonces va viajando y llega a diferentes sociedades, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar en una idea de la igualdad en Latinoamérica que en la Francia de Simone de Beauvoir, ¿no? Cuando ella dice, no se nace mujer, se deviene mujer, ¿no? Se refería quizás a este pensamiento filosófico, ¿no? De convertirse en una teórica, ¿no? Pero acá en Latinoamérica, pues surgen otras cosas. Está la necesidad próxima de comer, ¿no? De no ser atacadas, de la violencia intrafamiliar o de la violencia externa, ¿no? Que ahora estos temas del feminicidio, la agresión, todo eso es un peligro diferente que nos va a permitir pensar en otro tipo de feminismo, ¿no? Entonces tenemos más. Y yo estuve viendo autoras brasileñas, venezolanas, que realmente incorporan ya en su poesía estos temas que te digo de Latinoamérica, ¿no? El temor, pues, a ser golpeada por la pareja o por la propia familia, a ser asaltada en la calle, la violación, todas estas cosas. Y una autora que realmente me sorprendió fue Yolanda Pantín, que es venezolana, eh, donde ella empieza a trabajar la corporalidad, ¿no? Pero desde las necesidades más básicas. Creo que ella tuvo varios intentos de suicidio, entonces era como plantearse eso, ¿no? Un existencialismo diferente al que podríamos ver en Europa, ¿no? O sea, ¿qué hace el latinoamericano o la mujer que está viviendo en nuestros países? ¿Qué opciones tiene? ¿Hacia dónde vamos como colectividad, ¿no? Más allá de todo eso que se habla de las olas del feminismo y todos los movimientos sociales, políticos, el movimiento negro, el movimiento queer, el mundo va avanzando, pero hacia el interior nosotras, ¿cómo vamos recibiendo esas ideas y cómo hacemos de nuestra vida una lucha, ¿no? Yo decía en la tesis de maestría que preparé, que era sobre estas poetas, era crítica literaria feminista, y una de las conclusiones, creo que la más honesta, pero a lo mejor la más difícil de comprobar, era que hay tantos feminismos como mujeres, sabemos, ¿no? Por tanto, cada quien tiene su propia desafío, su propia lucha. Y pues en la mía, en mi caso, pues yo comencé estas ideas del feminismo porque vivo desde la infancia en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces era pues inevitable, ¿no? Que yo estuviera en contacto con esta mente brillante que fue Sor Juana Inés, y de ahí pues empezar a ver esa semilla que ella hace en esos siglos, ¿no? Cómo prospera y cómo pues diferentes autoras, ¿no? Rosario Castellanos, ya sabemos, pero también Juana de Barborou, también Gabriela Mistral. O sea, es que esa es una semilla de progreso que no se ha podido frenar
en siglos. Y hay que tomar nuestra partecita que nos toca. ¿Qué te parece si nos lees otro de tus poemas donde también se vea esa vena poética de preocupación y ocupación en torno a estos importantes, relevantes Okay. tópicos que se deben de poner sobre la mesa y que deben de seguir creando un diálogo constante para que vayamos encontrando más estrategias y más acciones concretas para ir pues Sí. mejorando las condiciones para las mujeres? Bueno, sí, no había seleccionado precisamente esos textos. Tengo colaboración con un proyecto de aquí del Estado de México, bueno, surgió aquí, que se llama Coordenadas de Voces Femeninas, que es pues ya una colectividad de autoras que hemos tenido diferentes temáticas, ¿no? Ya como te digo, estos temas de la mujer que ahora sí se le llama feministas, ¿no? Como obviamente, pues la necesidad laboral o necesidad de expresión en las marchas, en fin, tengo varios textos sobre eso. Pero, por ejemplo, te quisiera leer que tengo aquí a la mano, que se titula Lirismo, porque también me di cuenta que en la poesía hay esta especie de sesgo, ¿no? De si eres académico o no eres, de cuál es tu procedencia como poeta, ¿no? Y escribí esto, a ver qué te suena. A lo mejor sí está un poco feminista, pero no mucho en el sentido solamente literario. Lirismo. ¿Para qué sirve la palabra latinoamericana si todo es europizante, blanco, caucásico? Si el corazón cintilatiente de un mestizo al que apenas le heredaron el castellano debe doblegarse ante los griegos y romanos. Pues una cabeza de versos malos rodó ante mi vista y no pude evitarlo. Robespierre guillotinó mi canto. Pienso en otras cabezas escultóricas para que todos sepan que he viajado. Luego pienso en las cabezas verdaderas. No tengo derecho al cobijo de los ciudadanos. Lamento mucho tener que informarlo. También las horas de poesía de caño y los desatinos, pero continuarán las necedades de escribano. Alguien debe decir lo que aquí pasa. La palabra no sirve para expresarla. Forzosa bibliografía no es libre ni es palabra. Aquí podemos ver que hay otro componente, ¿no? Muy evidente que es la rebeldía, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues llega el momento de la segunda reflexión, la segunda confesión más bien, que cuando estudiante, pues yo pensaba que era necesario siempre como un manifiesto, ¿no? Que un manifiesto iba a llegar pronto a una generación de escritores que estábamos en el mismo lugar y que a través de ese manifiesto íbamos a poder construir. Y sí ha habido en México pues diferentes manifiestos generacionales, pero creo que a mí nunca me llegó ese momento, ¿no? De estar dentro de un gran movimiento. Entonces propuse un género al que le llamé poesía inútil, ¿no? Entonces tú te imaginarás, estamos hablando más o menos del año 98, 2000, era el cambio de siglo, ¿no? Y yo todavía no me había graduado de estudiante de letras, entonces, pues para mis maestros fue un desacato completamente, ¿no? Me dijeron que cómo era posible que yo pudiera reunir en una sola frase dos cosas que eran un atentado contra la literatura, ¿no? Que dijera que la... Entonces, de ahí, pues guardé... ¿se está yendo el Eh, sonido? yo ahorita te escucho ¿Sí me bien. oyes bien? ¿Sí? Ok, Sí. yo nada más alcancé a oírte que algo te decían tus maestros y ya no te oí. Bueno, decía que cuando yo propuse el género poesía inútil en 1998, no tuve una buena recepción por parte de mis maestros y obviamente de la comunidad literaria, ¿no? Porque me dijeron que era algo bastante arriesgado, ¿no? Pero empecé una investigación propia acerca de por qué decíamos que la poesía era el gran valor de la humanidad, ¿no? Si muchos de los poetas inclusive pues mueren mal, ¿no? Mueren pues en la locura o en el anonimato, ¿no?
Entonces propuse este género y lo fui desarrollando. La manera en la cual presento los poemas parte de una reducción al absurdo. Mucho tiempo estuve interesada en el teatro del absurdo, en el existencialismo también, pero muy influida por estas clases de teatro que llegué a tener aquí en el teatro universitario, sobre cómo a veces lo que más deseamos hay una serie de pasos o degradaciones y no lo obtenemos, ¿no? Esa es una forma, pues muy burda de decir que es un absurdo. Y así nos pasa si tú lo piensas, por ejemplo, ¿no? Escribir un gran libro, un libro muy bien escrito, pues pasa que estudio letras, voy, trato de presentarlo y nunca, ¿no? Nunca obtengo la publicación. Entonces, es el gran absurdo del escritor, ¿no? Entonces empecé a desarrollar esta forma breve de hacer los poemas y de presentarlos así, con mucha ironía, con mucha antítesis, y pues así fue que fui desarrollando ciertas obritas hasta que las mantuve 20 años en el anonimato y las publiqué, las hice públicas en el año 2018. Entonces ya con una recepción diferente, habían pasado 2 décadas y ahora me armé de valor, ¿no? Estuve viendo algunos movimientos literarios, cómo es que ellos construían sus propias, cómo establecían estos lineamientos, ¿no? De su escritura. Por ejemplo, estuve leyendo todas las conferencias o la conferencia que queda como vestigio de García Lorca, que es también un referente que yo tengo muy arraigado, sobre todo por la biografía, ¿no? Y lo que implica su legado poético. Y él decía que, cuestionado en Cuba, creo, sobre qué era para él la poesía, él decía que, primero dijo que la teoría del duende, ¿no? Que era un duende que andaba por las plazas. Pero después dice, poesía es cuando dos palabras que creemos que no deberían o podrían estar juntas, aparecen juntas y entonces surge la magia. Si eso lo dijo Federico García Lorca, pues creo que tengo derecho a decir que la poesía es inútil, ¿no? Y luego tuve una experiencia maravillosa, la quiero referir nuevamente. Mi primer libro de poemas, ese publicado hasta el 2018, pero que era cerca del año 2000, se tituló así, Poesía Inútil, y fue un libro de autor que defendí durante muchos años. Fue publicado bueno, elaborado, hecho el libro editado por Diablura Ediciones. Sin embargo, se conservó como un libro de autor. Y el título es justamente ese, Poesía Inútil, como el primer verso de un poema de Luis García Montero, que se llama así La poesía, y el primer verso dice, la poesía es inútil, no sirve más que para enamorar a un rey, creo, enamorar a una muchacha, cortarle la cabeza a un rey. Entonces, pues bueno, ahí había otra señal, ¿no? De que todos podemos a lo mejor conjeturar, ¿no? Si la poesía nos sirve para algo, ¿no? O qué nos aporta a nuestra vida. Entonces, pues fue genial poder entregarle el último ejemplar de la primera edición de Poesía Inútil al gran poeta Luis García Montero hace un año cuando estuvo aquí en México. Entonces, bueno, pues ahí vamos recibiendo pequeños regalos de la poesía, ¿no? Y sí, yo también considero que la poesía es como esta encarnación, ¿no? Que tenemos de algo, como de una protección que nos va guiando. Creo que muchos de los poetas piensan eso, ¿no? Es como no solamente la musa, sino como una protección especial, una entidad ahí que está viéndonos. Así es, completamente de acuerdo con lo que ahorita has mencionado, Marlu. Y bueno, pasando a esta cuestión que también está presente en el poema que apenas nos acabas de leer, desde esa también investigación continua que has hecho sobre la poesía local y la internacional, ¿cuál termina siendo tu conclusión al respecto? ¿Cuál es la visión que se forma a partir del aprendizaje de ambas y de la investigación que estás y has seguido realizando en torno a ello?
Creo que la palabra clave sería el rigor, ¿no? Pero entendido como la disciplina y la energía que te requiere. Actualmente se piensa mucho que el poeta gasta poco tiempo, ¿no? En elaborar un poema, o que lo hace ya por técnicas ya probadas o en talleres, ¿no? En talleres que ya se dedican a sacar un producto literario bien, ¿no? Comprobado. Pero creo que no, el rigor del poeta debe ser esa honestidad a prueba continuamente, ¿no? Es cierto que las demandas editoriales o lo que quiere el público, pues es otra cosa. Realmente ahora circulan muchas lecturas que ayudan al esparcimiento, ¿no? Creo que es uno de los principales objetivos de la literatura también. Cómo pasamos esos tiempos. Ya las pantallas nos han quitado mucha proximidad con el libro, las películas, estas series de streaming, todo eso, ya no hay espacio para la literatura. Entonces, el poeta todavía tiene que luchar más, ¿no? Para que su producto literario llame la atención. Así es, y que pueda hacer llegar a un público. Entonces, si fuéramos estrictos con la palabra rigor, así, tendríamos que pasar por un montón de concursos, premios, pruebas para demostrar que es un producto excelente, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la honestidad del poeta, ¿no? Simplemente decir, me quiero comunicar con mi público, estoy ofreciendo algo que creo, en el cual creo que hay belleza, ¿no? Entonces lo someto pues a esto que ya es, bueno, ha sido definido como una episteme, ¿no? Una epistemología, cómo presento yo mi conocimiento, cómo lo recibe la comunidad. Pero si lo hacemos todavía desde los antiguos métodos, pues nunca vamos a conocer esas obras que nos van a decir algo, ¿no? Es una especie de injusticia, ¿no? Que solamente pudiéramos conocer las obras premiadas, ¿no? Debe haber otros circuitos de exposición de esas obras. Y ahí es donde yo veo que las nuevas generaciones se están moviendo con mucha rapidez, ¿no? De generar foros nuevos a través del internet, reuniones, colaboración en video, películas, de verdad, eso es lo que a mí me gusta de la juventud, ¿no? Que siempre va a haber una idea, que echa a caminar otras, ¿no? Y a lo mejor la mía fue una generación perdida, donde estábamos muy en el referente académico, ¿no? No, pues a mí hasta que me otorguen el premio Pulitzer, ya, ahora sí ya. Pero no, creo que todo está en la experimentación. Aparte, pues tuve la dicha de conocer al maestro Raúl Renán, fui el último, alumna del último grupo que él tuvo. Él fue el gran poeta experimental de México, fue contemporáneo de Octavio Paz, Jaime Sabines, y oriundo de Yucatán. Actualmente hay un premio de poesía experimental que lleva su nombre, y él nos recibía en su clase con sus 85 años de edad, y hacía experimentaciones, o sea, reinventaba cosas que ya había trabajado antes, proponía ideas, y él me ha motivado a no desistir, de nunca dejar de sorprendernos, ¿no? De lo que puede generarnos una palabra, un verso. Y pues eso es, ¿no? Ese es el poeta incansable también, ¿no? Pero bueno, también nos toca a veces periodos de introspección, ¿no? Y de documentarnos. Yo veo estos grandes poemas bueno, de largo aliento, que tocan temas históricos, épicos. Y pues mis respetos para estos grandes investigadores que también son poetas y ya dejan documentos, ya que van a ser genealogía. Este también es un tema que yo siempre me gusta explorar. Esto yo lo he leído en Todorov, que fue un crítico rumano. Él y otros muchos críticos europeos han propuesto que la literatura se clasifique por géneros, ¿no? Entonces, pero le llaman género al género narrativo, por ejemplo, al género cuento, al género relato.
Y Todorov dice, sí, está muy bien, pero entiendan que cada cuento o cada relato es una persona, ¿no? Es una vida, entonces uno mismo es su propio género, ¿no? O sea, su muestra de que hizo algo en su vida. Entonces, una Y que a genealogía. veces puede ser algo muy híbrido, ¿no? No necesariamente encasillarte en uno solo, puedes tener varios. Ahorita también el ensayo literario es donde más se ve que se unen unos con otros, ¿no? La poesía la meten y también un poco de crónica y también lo que va parte del ensayo, pero no es el único en el que también caben muchas posibilidades. Por aquí Lectores Atlas de Atlacomulco envía saludos y dice hay que contagiar el gusto por lo que hacemos y Sí, ya los premios son el plus. Em, cierto. y bueno, en este sentido, se debería de dividir así tajantemente la poesía latinoamericana con la poesía europea o simplemente es poesía. Mm, sí, bueno, yo lo mencionaba con este tema del feminismo, ¿no? No estamos en las mismas condiciones. Y ha sido el eterno pleito, ¿no? Entre las vanguardias, ¿no? Si nacieron aquí, si el modernismo nació aquí, si el romanticismo, si... Eso solamente le da un poco más de glamour a las cosas, ¿no? Pero yo decía, la idea surge pura en un autor. Y pues es indudable, por ejemplo, que si el surrealismo, ¿no? Nació en Francia, pues ahí nació, ¿no? Pero quiero que vean cómo el surrealismo ha persistido en Latinoamérica, ¿no? Y es más americano, ¿no? Y entonces ya salen las nuevas categorías, ¿no? Y que si el realismo mágico, que si o sea, todo es describir el mismo fenómeno, ¿no? Pienso que eso es, pero también nos hace humanos en el aspecto en el que queremos siempre innovar o ir más allá, ¿no? Y eso genera más conocimiento. Epistemológicamente es la motivación para seguir generando documentos, libros. Entonces es buena esa pugna, ¿no? Es decir, voy a llevar mis valores continentales, ¿no? Más allá del charco. Y bueno, la experiencia que yo tuve estudiando en España es que ellos hacen otro tipo de indagación sobre el lenguaje. A lo mejor, como es la lengua materna de ellos, obviamente creada ahí, para ellos los fenómenos sonoros, de cómo se dicen las palabras y esto, tienen otro significado. Eh, bueno, otro valor, ¿no? Nosotros en América, y digo nosotros porque sí somos atravesados por esta idea de que hablamos diferente el mismo idioma y ahí somos más experimentales, ¿no? Entonces ya las palabras empiezan a mezclarse, empezamos a proponer palabras que nos signifiquen lo mismo que a ellos. Es la otredad, ¿no? Es un tema también que se toca muchísimo en feminismo, en cómo yo percibo a el otro, ¿no? Y en el caso del feminismo, pues esto siempre fue una relación desigual, ¿no? Es una relación dominante o desprotegida del género femenino en relación al género masculino. Pero bueno, es otro asunto, ¿no? Otra lucha. El caso lingüístico, sí creo que nos hace falta profundizar en los textos antiguos del español, porque no lo conocemos en profundidad, así como tampoco podemos conocer nuestras variantes regionales a profundidad, ¿no? El uso de los diccionarios, para mí fue impresionante saber que existe una rama, la lexicografía, ¿no? Y de dónde obtienen esas palabras y cómo hay estudiosos que están haciendo diccionarios para que no los consultemos, ¿no? Ese es el gran absurdo. Pero bueno, o sea, la tecnología es así. Si quieres, si me permites, tengo un texto, un poemita que Sí, por favor, Mario. está escrito en un español muy antiguo, ¿no? A ver, si me permites, a lo mejor tiene su resonancia por internet y ya lo explico, ¿no? Se llama Poeta Mujer. Bien escrito según el diccionario de Antonio de Nebrija, reproducción de la edición de Salamanca de 1495,
según la cual existía el oficio de poeta ejercido por mujer. Vocere voce para esto. Habla con cejas, abarca como tierra honra, avesada allí, no abiogado por el adversario. Requiere en aborrecer abrevado verso, abre lo sellado con plomo, excaldescencia, advenimiento en ira, energúmena dulcora, contagiosa infectu, enferma apasionada de ánimo. En ningún tiempo fizo ennoblecer, gozarle en aquesta manera, graciosamente, no va de hablar con troro o de hacer algo dentro de sí per clarum, da por batalla este oficiote incómodo. Es como llamar la atención sobre el acto fonético, ¿no? Estamos escuchando un español que yo saqué de un diccionario. Y pues tiene la intención, espero que se perciba este juego, ¿no? De qué decimos más allá de las palabras y dónde ir a buscar esas palabras. Pero bueno, estos especie de juegos están recogidos en Experimentos y Osadías, que es una de las partes de la, casi escribo por triadas, ¿no? No sé, es como una curiosidad ahí decir, la parte 1 se va a llamar así, ¿no? Como en las películas del cine. Entonces, esa triada empieza con Divertimentos y Manías, que es un librito que intentó ser un libro erótico amoroso, pero pues sabemos que solamente las grandes plumas pueden llegar a eso, ¿no? Y bueno, se titula así Divertimentos y Manías porque está inspirado en esos juegos como en el de Cameron, ¿no? El de Cameron que pues que era cuando la gente se tenía que entretener, pero solo los privilegiados, ¿no? Porque los demás, pues, quién sabe dónde se podían guarecer, ¿no? De la lluvia o de las grandes epidemias. A ver, aquí hay uno que me gustaría leerlo para ver si se hace se aclara, ¿no? Esto de los divertimentos. Y divertimentos, pues, eran como adivinanzas, como las canciones de ahora. A ver, se titula, bueno, este se titula Leo. A Piscis. Un león no podría comerse a un pez, ¿no? Por supuesto que sucumbiría cualquier criatura alada a la fuerza de unas garras indolentes y afiladas. ¿Acaso dudaría la bestia en morderla o en pasarla por su garganta que regresa el canto de sirenas ya tragadas? Aléjate de un felino si tienes ganas y escamas, morirás entre sus dientes, entre su cálida melena y su pelaje de calma. Aléjate mientras puedas o morirás enamorada. Extraordinario. Aparte, me gusta mucho que mezcles también lo de los signos zodiacales. Yo soy Leo, entonces, pues, me encantó. Sí, está muy, muy bien escrito. También está ese juego interno que está insinuando más que sugiriéndonos para que uno encuentre ese sentido latente, ¿ya? Como subrepticiamente ahí está presente, ¿no? Entonces, irlo desilvanando para llegar a lo más, al sentido más puro. Ahora el tiempo se nos va volando, Marlu, pero me gustaría que nos hablaras también de esta otra faceta que tienes, que también es muy, muy ligada a la literatura, pero es esta columna semanal, que no es nada sencillo estar escribiendo algo y que sea llamativo y que al mismo tiempo esté tocando temas pues profundos y actuales. Entonces, en este sentido, ¿qué representa para ti tu columna semanal Mirilla? Ay, es una maravilla de pregunta. Dijimos hace poco la palabra mágica que es híbrido. Este medio en el que aparece Mirilla, poderedomex.com, es un híbrido entre noticias sociales, económicas, culturales y del Club Deportivo Toluca, aquí en la ciudad de Toluca, que es pues el equipo de fútbol, pues es muy, atrae mucho público y pues sus seguidores son muy fieles, ¿no?
Entonces aquí se nos permitió introducir los temas literarios a través de mi editor, el maestro Ricardo Garduño. Él me dijo, adelante, vamos a ver cuántos lectores, ¿no? Vamos a estar generando. Y pues ha sido una sorpresa, ya vamos a cumplir 15 años, pero recientemente publicamos las mirillas más poéticas en un volumen que se llamó Década, ¿no? Y ha sido justamente, la mirilla significa ese pequeño orificio en el que el interior se comunica al exterior, ¿no? Pero el que está allá a lo mejor puede ver algo, pero muy loco, ¿no? Muy distorsionado. Entonces, ha sido un espacio de experimentación. Ahí incluyo reseña de libros, también de arte, mucho de poesía, envío algunos poemas, texto como crónica diaria, o sea, hablar del cotidiano, temas feministas, inclusive de fútbol hemos hablado, porque pues, también es una necesidad, ¿no? Ahora que pasó el Mundial, pues obviamente, por ejemplo, una frase que me parece inclusive poética, ¿no? Es el famosísimo "y si sí", pues ahí lo exploramos, ¿no? Entonces me da mucho gusto que a veces algunos lectores sí me llegan a comentar, ¿no? Ah, yo leí eso que decía sobre tal o cual fenómeno que está pasando ahora. Y ha sido muy catártico para mí esta hibridación, porque debe ser libre, la experimentación debe ser libre, es una de las cosas que he aprendido, ¿no? No conducida, no no en la preceptiva, es decir, es que si tienes un experimento, ahora tiene que ser un gran hallazgo, sino mostrar en su misma simpleza el híbrido ya está enseñando algo. Entonces, pues eso es Mirilla, y nos encuentran todos los miércoles y a veces algunos jueves, pero si no, ya iremos por los 15 años son el quenio, ¿no? El quinquenio, no sé. Ya estaremos dando noticia de 15 años de Mirilla. ¿Cuándo cumplen los 15 años, Marlu? En 2 años más ya estamos. Ahorita estamos cumpliendo 13 años. Ok, pero ¿es en este mes o En en qué mes? agosto. En Sí, agosto. en agosto. Ajá, y fue Ah, por una casualidad muy, de estas cosas que digo, también soy muy, pues, no creyente, sino practicante tal vez, de estas teorías holísticas que a lo mejor poco tienen de científico, pero que nos hablan eh, de la causalidad, ¿no? Hay una muy conocida que se llama el sincrodestino, fue propuesta por un médico hindú que se llama Deepak Chopra. Digo que algo tendrá de metodología, pero nos habla de que todo está conectado. Entonces, llegar de un punto A un punto B va a pasar por conexiones que ya están hechas, ¿no? Entonces, para mí, haber conocido a mi editor fue una casuística, ¿no? Me pidieron que llevara a su oficina unos ejemplares de unas revistas que traje desde Perú, ¿no? Era nada más un encargo y el día que yo estuve en su oficina, me preguntó que acababa de renunciar un escritor. Me preguntó que si yo escribía, le dije, bueno, pues un poco sí, ¿no? Y ahí empezó, eso fue hace 13, casi 14 años. sí, de esas situaciones que ya están para darse, ¿no? Y la vida misma nos pone en el lugar y momento correctos, justamente. Como siempre es, como que todo nos va dirigiendo, nuestra alma ya sabe internamente desde su sabiduría hacia dónde va encaminado nuestro destino. En el otro punto que es el grupo de escritores mexiquenses, ¿cuáles consideras que son los principales objetivos que persigue? Bueno, nosotros decidimos reunirnos bajo este grupo, lo coordina una compañera mía, la doctora Maribel Benítez, pero somos, y creo que todos lo reconocemos así, como diferentes entornos nos han llevado aquí en el Estado de México. Mayoritariamente son profesores, que el gremio de los docentes, la verdad, tienen mucho, mucho que aportar, y nos mostramos como una alternativa, pues, a lo oficial. Sin embargo, pues no nos rehusamos, ¿no? A participar en festivales oficiales, gubernamentales,
Hacemos todos los meses de septiembre un festival que se llama Juntos por la Paz, el 21 de septiembre como por el Día Mundial de la Paz. Todos invitados, todas las expresiones, música, pintura, baile. Entonces, invitadísima estás para este año, ensayo, reportaje, lo que tú quieras, con motivo de la paz, que el tema sea ese. ¿Cuánto tiempo tienen para ver la convocatoria y participar quienes estén interesados? ¿A dónde literal se meten así, buscan grupo de escritores mexiquenses? Sí, tenemos ¿Hay edades? ¿Límite de una edades? página en internet que es Juntos por la Paz. Busquen, va a ser la 9ª edición, ya es el 9º año que lo hacemos. Y ya como afiliados, ya participantes, están unas 3,000 artistas en diferentes países de América, y ya se incorporaron también Portugal, España y algunos otros de Europa. Creo que de la India también hay participantes. Entonces, previo al 21 de septiembre, se van dando como los horarios en donde va a ir haciéndose la proyección. Es virtual, y también tenemos una edición que se hace presencial aquí en Toluca. Entonces, estamos pues ya preparando próximamente para este año. Sí, porque el tiempo, de repente uno voltea y ya está muy cerca agosto, y así ya está próximo septiembre. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones, Marlo? Desde toda esta perspectiva de género que manejas, también desde la palabra poética que nos has compartido un poco el día de hoy, y desde esta visión de que también lo latinoamericano ha marcado un antes y un después. ¿Qué les podrías decir? Pues que defiendan sus ideas, ¿no?, propias, porque eso los va a llevar al buen camino de la demostración, ¿no? Pero demostración como en el método científico, es decir, tuve una idea, un presentimiento, una hipótesis, y después hice tal y cual hasta llegar a un resultado. Ese es el camino. Creo que hacen bien las instituciones universitarias en enseñarnos el método científico, pero para las artes debemos llevar ese orden, ¿no? Ese orden, no querer empezar por el resultado. A veces suena muy, como muy motivante, ¿no? Es decir, ya tengo el resultado sin haber pasado por un planteamiento previo. Entonces, esto es una consecuencia de cosas que van a estar pasando. El acto creativo también es así. Es una consecuencia de lo que llegamos a hacer primero, y después ya lo expresamos. Y eso, que no se rindan, que no se rindan siempre. Hay días malos en los que pues no pasa nada, o nos dicen que está muy mal lo que escribimos, ¿no? Pero al día siguiente ya lo vemos diferente, y ya podemos tener una palabra de aliento por ahí. Ahora sí que tenemos que tener ese espíritu resiliente y al mismo tiempo esta capacidad para abrir nuevamente nuestra mente, que entre nuevamente la claridad y que veamos que ese error o ese fracaso al final nos trae un aprendizaje del que podemos desprender todo lo que sí hicimos bien, lo que a lo mejor debemos mejorar, lo que de plano sí nos falló, pero que posteriormente nos va a servir como base para que nuestros cimientos todavía sean más fuertes desde el conocimiento ya de lo que debemos hacer, cómo debemos de hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues yo soy de la idea de que siempre desde nuestra autenticidad, desde lo más genuino de nuestro ser y desde lo que nazca de nuestro corazón, allí están las respuestas. A veces es difícil escucharnos por tanto ruido externo en todos los sentidos, eh, pero es importante que vayamos hacia nuestro interior. A veces hasta la meditación nos ayuda mucho. El simple hecho de prestar atención a nuestra respiración nos ayuda a regresar, a reconectar con nosotros. Ayer fui a una presentación en el Teatro Esperanza Iris y allí preguntaron al público, ¿no? ¿Qué es para ustedes el cuerpo? ¿Cómo viven, cómo habitan su cuerpo? Y es eso importante, ¿no? ¿Desde qué modo estamos nosotros otra vez? Como bien decías al inicio, todo está conectado con todo, incluso nosotros mismos con nosotros. Entonces, desde ahí empezar para lo externo también. No nos queremos ir sin que nos compartas otro poema, por favor, Marlo.
Bueno, primero agradecerte muchísimo, de verdad, esta charla y decirte, pues tú también estás haciendo tu propia investigación, ¿no? A través de estas entrevistas y vas a ver que el resultado va a ser muy bueno porque te vas a dar cuenta que estos temas que tocamos están ahí en cada autor, ¿no? Y ellos te van a dar como una vertiente, ¿no? De la problemática. Yo te felicito mucho y por ahí supe que tu título ya vas a presentar apenas, bueno, ya tiene varias presentaciones, ¿no? Y pues Sí, espero pronto leerlo. este domingo 26 de julio vamos a estar presentándolo en la librería Guillermo Tobar de Teresa en Pino Suárez y va a ser a las 3 de la tarde, todos cordialmente invitados. Si en algún momento nos puedes acompañar, Marlu, pues yo honradísima. Y a ver si también más adelante me honrarías también siendo una de mis presentadoras. Claro que Eh, sería el honor para mí. Sí, sí, claro que sí. Aparte, interesada en ver esa propuesta. He tenido ya algunos comentarios. ok, Entonces, pero no, no malos. ya, creo que no. Eh, Bueno, bueno, pues te escuchamos con el poema con el que quieres cerrar con broche de cerraremos. oro aquí en esta tertulia poética. Y por favor, compártenos también si gustas tus redes sociales, próximos eventos en los que vayas a estar y algo más que quieras agregar, donde pueden encontrar tus libros directamente contigo, en alguna librería, en Amazon. Tú dinos. Así es. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales bajo el nombre de Poesía Inútil. Acuérdense que fue la propuesta, ¿no? Entonces, ahí generalmente coloco los textos del periódico, algunos abstracts o ya pequeños videos, poesía visual que estoy tratando de generar y toda la información sobre eventos aquí en la ciudad de Toluca. El Valle de Toluca que se conoce, también Metepec, Sinacantepec, entonces si son próximos a esta ciudad, pues ahí nos podemos encontrar. Y en la Ciudad de México, pues también tenemos ya afortunadamente amigos que están invitándonos para hacer lecturas conjuntas, entonces estaremos viéndonos pronto. Y cualquier cosa, si requieren una presentación, algo, estoy ahí disponible en esas redes y ahí estaremos haciendo más poesía. Y quisiera leer este título que es Big Bang, para que vean que el híbrido acepta todo, ¿no? Inclusive aquello que pensamos que no puede suceder. A veces el poema es un viaje en el tiempo también. Big Bang. Toda la poesía de la creación nos la dejaron escondida en páginas y melodías, las ninfas o artemisas, Circe, Prometeo, Ítaca, Aquiles, las musas que gentiles Perseo sube a Instagram mientras Calderón de la Barca vive un sueño. Arthur Rimbaud justo la extravió cuando la subió a un barco ebrio al país de Emily Dickinson, donde el anonimato es taberna en la que Bukowski se reiría. La bolsa, el imperio, la CIA esperan troyanos griegos con un diccionario de Nebrija. Back to the Future con Neruda, Apocalipsis en el Himalaya y grita Whitman, que no muera el mañana. Dicen que el amor renueva todo lo que toca. Excelente. Esta intertextualidad que vemos y aparte más autores que también sin duda alguna, a lo mejor no los mencionaste al principio, pero aquí están, ¿no? Son estas lecturas que siempre nos acompañan, que a lo mejor hasta nos da el gusto de releerlos, ¿no? Porque en cada lectura interpretamos de manera diferente, desde otra conciencia, desde otras experiencias. Pues muchísimas gracias, de verdad, Marlu, infinitas, infinitas gracias. Ha sido un verdadero honor entrevistarte, maravillosa tu poesía, extraordinaria persona, de verdad. Síganla, por favor, en sus redes sociales, Amar Lube, desde Poesía Inútil, que no es nada, nada inútil para nada. Toda esta propuesta que ya nos dijo, que ya nos enseñó y que también ya nos explicó, pues nos muestra, ¿no? Estas ironías a veces de la vida, donde lo que parece inútil realmente es lo más útil para el ser humano y para esta nueva convivencia, esta nueva creación de pensamiento y de acción. Muchísimas gracias. Que tengan un extraordinario fin de semana y sigan aprendiendo mucho de todo. Todo nos está enseñando algo. Cada persona, cada experiencia, cada libro. Pero por favor, no se alejen de esta
este acto de leer y releer así en físico el libro como tal. Por favor, entonces tus libros los pueden hallar. Sí, hay un sistema local que se llama Doctor Gloop, que es como una especie de Amazon, pero local. Cualquier cuestión, mándenme un mensaje directo y ahí coloco los links para que los puedan estar leyendo. Leyendo. Son de Ok, de descarga muy, muy económica y ahí los pueden estar consultando. Ay, súper bien. Ay, pues a ver si nos pasas el link. Bueno, no sé si quieras que lo compartan. Bueno, tú, Sí, claro mejor que que sí. se ponga como tú veas, tú decides. Pero bueno, nos vemos próximamente en la siguiente tertulia Gracias. que tendremos a las 5:30.